un hada azul entró por la ventana. Una luz brillante iluminó toda la habitación. Con una varita mágica pronunció: te convertirás en un niño de carne y hueso. Y tras pronunciar su encantamiento fervente, ¡qué alegría! El viejo carpintero, que siempre había deseado tener un hijo, y abrazándolo le dijo: quiero hacer de ti un hijo bueno y aplicado, como los demás niños. Y Pepito Grillo, el fiel y avispado amigo de Pinocho, fue contratado por Gepetto como aprendiz de carpintero. ¿Te ha gustado? Vale, pues ahora a dormir. Yo siempre he estado con mis padres al ser hijo único, como protegido. Siempre me he sentido muy querido. ¿Qué se siente? Se te hunde. Se te hunde. Completamente. Encima, claro. Sí, empiezas a imaginar conversaciones que has tenido de pequeños con ellos y de parentescos, de no sé a quién habrás salido, tal, cosas que ahora dices, claro, si es que no soy Todo hijo. ha sido una mentira, ¿no? La gran mentira. Me ha llegado una coincidencia del ADN, una prima, zona Cataluña. ¿De Tarragona? Sí. Una prima tercera. Eso es coincidencia con los bisabuelos. O sea que tus posibles bisabuelos serían de la zona de Cataluña. Sí. El no ya lo tenemos. Lo vamos a intentar. Si esa persona está ahí es porque también se ha hecho el ADN, ¿no? Sí. Está en el banco de datos. Si está en el banco de datos es porque también busca a alguien. Escríbele ahí. Hazlo tú. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí. Sí, pues yo escribo. Hola, me llamo Vicente, soy de Valencia y he visto que tengo una coincidencia contigo. Te paso mi teléfono. Enviamos. Me enteré por una conversación casualmente entre vecinos, unas fiestas que organizamos en verano. Acababan de salir en televisión y en prensa los primeros casos de niños adoptados en España y bueno, y unos vecinos comentaban mi caso. Y lo que hago es investigar. Y bueno, la verdad es que no encontré nada. Aparentemente todo lo que tengo yo figuró como hijo biológico de mis padres. En un primer momento me lo niegan. Mi madre me dice que no sabe de qué estoy hablando. De unos días ella me llama y dice que quiere hablar conmigo, que me tiene que contar una cosa, en fin. Entonces yo es cuando ya sospecho que iban a tener razón estos vecinos. Teníamos un comedor, una pequeña salita. Me sentan allí que quieren hablar conmigo y pues entre medio lloros me confiesan de que tengo razón, de que es verdad, de que yo soy adoptado, de que por mediación de un cura y una monja, pues ellos no podían tener bebés y les salió esa oportunidad y bueno, pues con dinero pues consiguieron a un bebé que soy yo. Simplemente te quería hacer una pregunta. ¿Sientes algún tipo de rencor por tus padres adoptivos? No, ninguno. Entre ellos no es que se llevasen del todo bien, pero tampoco mal, ¿no? Era una relación que sí que había un mutuo respeto, pero que muchas veces yo creo que había falta de cariño, ¿no? Sobre todo de mi madre a mi padre. No había la misma atracción que sentía mi padre por ella, ni devoción. Ellos vivían en una zona donde todos los vecinos tenían hijos pequeños y yo creo que en aquella época estaba hasta mal visto y necesitaban también tener un niño. Mis padres lo celebraron, de hecho amigos de mis padres todos sabían que yo era adoptado. Me trajeron a casa, hicieron una especie de bautizo entre todos los amigos y amistades que tenían y bueno, hicieron una celebración. Anteriormente incluso se podía elegir. ¿Qué quieres, niño o niña?
Y bueno, pues les llamaron de madrugada, 5 o 6 de la mañana, me contó mi padre. Fueron a una casa que estaba muy cerquita, según ellos, de la clínica de la salud, que no sé si era la casa del médico o de alguno de ahí del hospital. Y bueno, y fue deprisa y corriendo y que me entregaron envuelto en sábanas, desnudo. Y nada, les dijeron que se lo llevasen rápido a casa y que al día siguiente volviesen a por unos documentos que les iban a entregar. Esos documentos eran la partida de nacimiento falsificada, que es la que tengo ya ahora. Habían adoptados que en la partida de nacimiento sí que ponía que era adoptado legal, y habían otros casos como el mío que pagabas un poco más y en la partida de nacimiento directamente te inscribían a nombre de sus padres adoptivos. Muchos padres, pues cuando sus hijos han tenido 8, 10, 12 años, han confesado a sus hijos que eran adoptados, e incluso luego, cuando esos hijos han querido buscarlo, pues han sido ayudados por esos padres adoptivos. Claro, por ejemplo, en mi caso no me iban a decir nunca que yo era adoptado. Es una sensación, digamos que todo el mundo es un teatro, ¿no? Que todo el mundo está pendiente de ti para que no descubras la verdad, ¿no? De repente estás tú solo ahí. Yo me sentí como el show de Truman. Hablé hasta con el cura que me bautiza, que estuvo en mi comunión, que era amigo de la familia. Y bueno, y él me dice que él sabía que tarde o temprano me iba a dirigir a él, que le iba a hacer estas preguntas. Pero me aconsejé que no busque, que me quede con lo bueno. Que yo he tenido una infancia muy feliz, que mis padres me han cuidado y que no sabía por qué ahora mi intención de buscar. Y él simplemente me remite a una monja y a un médico. Yo cuando voy al hospital a buscar a esa monja, había fallecido ya. Y luego me voy a buscar al médico que firma esa partida de nacimiento falsa. Ese médico pues también había fallecido. Entonces, bueno, lo que hacemos es una orden judicial al hospital y pedirle documentación de esas madres que dieron a luz en la fecha que yo nací. Y el hospital me dice pues que antes del 76 no se guardaba ningún tipo de documentación de los partos. Por lo tanto, mi denuncia pues se archiva por falta de pruebas. Pero claro, yo lo que quiero es buscar. Yo no me puedo quedar en casa sentado en una silla y esperar. Y lo primero que hago es contactar con esa asociación que empezaba en aquella época pues, a aparecer en televisión. Y a partir de ahí, pues casualidades de la vida, cada semana o 15 días salió la oportunidad de salir en un programa de televisión y sin decir nada a nadie, pues me presenté y claro, pues me vieron mis padres en televisión, mis primos, todos mis allegados. Ahora, por lo visto, los delitos no van a prescribir. ¿Has pensado que al tú tirar de la manta, como él dice, tus padres adoptivos cumplieron un delito y ya lo tendrán que pagarlo? Mis padres ahora tienen 80 años, ellos tenían 40, estaban ansiosos de tener un bebé. Este periódico lo iban colgando en los kioscos en Valencia. Sobre todo los cuelgan así de primera página. Y recuerdo a las 7:30 de la mañana una llamada de mi cuñada, la cual me llamó enseguida diciéndome que justo al bajar de su casa, en el kiosco de enfrente donde ella va a comprar la prensa, pues estaba, digamos que todo el kiosco forrado con mi cara y la noticia. Al estar en portada llegó a mucha gente, sobre todo pues a familiares y amigos míos, y esto junto con las apariciones en televisión fue lo que ocasionó la ruptura total. Mi madre era muy posesiva y al mismo tiempo pues un poquito también rencorosa.
Por un lado te podía querer mucho, pero por otro lado, como viese algo que no estuviera bien, pues vamos, te acuchillaba, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Que entre el amor y el odio hay un paso. Fue así, ¿no? Del amor y de quererme tanto a de repente cogerme un odio que no me podía ni ver. Yo quería saber, yo les preguntaba cosas de mis orígenes y ellos no me querían ayudar. En el momento que mis padres, que no sabían nada, yo aparezco en los medios de comunicación, es un impacto muy, muy fuerte para ellos y se sienten como humillados o traicionados, ¿no? Es la palabra que me dijeron. Yo creo que no lo entendieron. Ellos sentían que yo les pertenecía, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues empieza la relación a romperse y nos vamos alejando poco a poco. Ellos me comentaban que habían sido mis padres, que ellos me habían cuidado y que digamos que era una forma de rechazarles, ¿no? Para mí mis padres siempre iban a ser mis padres adoptivos, que son los que me habían cuidado. Pero eso no quita de que yo quisiera saber de dónde vengo, ¿no? De dónde soy. Perdimos el contacto durante más o menos un año sin hablarnos. Y cuando lo retomamos porque me entero de que un vecino me dice que mi madre había fallecido. No me avisaron tampoco para funeral ni nada de eso. Las fotos que yo tenía puestas en las paredes y demás cuando yo era pequeño pues habían desaparecido. Estaban rotas en un cajón. Luego también fue un proceso cuando empiezo a preparar todo el tema de herencias y demás. Pues bueno, me voy enterando de cosas que me habían quitado de las cuentas bancarias. Ya no tenía yo acceso y que me habían desheredado. Yo no soy miembro de esa familia. Por lo que me decía una vecina, mi madre, las últimas palabras que dijo era que me quería dejar como cuando me encontró. Desnudo y sin nada. Bueno, pasar esta es la vivienda. No sé si queréis. De lo que me arrepiento es, sobre todo, pues no haber podido estar junto a mi madre, ¿no? Pues cuando falleció. Es un poco triste, ¿no? Esa situación de una familia aparentemente unida y que nos queríamos todos mucho. De repente no ir ni al entierro de mi madre. Lo que hago es presentarme en mi casa. Y ahí me encuentro pues a mi padre solo llorando, que estaba como ido. Y yo creo que no era consciente de su situación. Todo lo que es la documentación de la casa, como documentos personales, todo eso iba a un maletín, que casualmente ese maletín ya no estaba en casa, había desaparecido. Estaba en casa de otro amigo íntimo de la familia. Al coger yo el maletín fue cuando empiezo a ver todos esos papeles y descubro que había hasta tarjetas de crédito que una vez fallecida mi madre se seguían utilizando por parte de una tía. Había teléfono móvil que seguía pagando mi madre ya fallecida a nombre de otra persona. De hecho, había hasta varios muebles y ya sabían que se iba a llevar. Y cada vez que yo iba a visitar a mi padre parecía que iban desapareciendo cosas. Mi padre está de acuerdo en todas las decisiones que yo tomo y bueno, lo primero que hago es vender la casa y olvidarme de eso. Y bueno, ya le busco otra casa a mi padre y nos vamos a otro pueblo cercano, ¿no? A vivir. Y fue vender la casa y ya no he tenido ningún contacto con nadie. Para firmar. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Mi padre pues falleció a los pocos años de estar allí y simplemente pues fuimos mi mujer y yo a enterrar a mi padre. Papá te pone. Mira. Yo lo que pienso es que he sido robado por las circunstancias y por las formas en las que me adoptaron. Quiero pensar que mi madre está ahí buscándome y que bueno, que en breve pues daremos con ella. Físicamente no sé cómo puede ser, no tengo ni idea. No te lo llegas a imaginar.
Es algo complicado, ¿no? Porque luego realmente en el caso de que llegásemos a conocernos, ojalá, será un proceso de psicólogos y un proceso largo porque realmente va a ser tu madre, pero va a ser una mujer de 65, 70 años que no la conocen. Esperemos que si surge todo fluya como, que el corazón nos diga cómo tenemos que seguir. ¿Hay algún dato que quieras dar para despedir? Me gustaría hacer un llamamiento a esas madres que fueron coaccionadas por gente religiosa y se les obligó a dar a sus hijos en adopción, pues que nos busquen. A esas madres que han adoptado, como en mi caso, debes de decir la verdad y no ocultar la mentira, ¿no? Durante toda su vida. Y también hacer un llamamiento pues a esta gente, no sé cómo llamarles, gentuza, sinvergüenza, que se dedicaban a traficar con nosotros, que robaban, porque robaban bebés a esas madres, pues hacer un llamamiento y decirles que estamos ahí, que somos muchos, que somos una gran familia y que vamos a llegar hasta el final. Van pasando los años, los desengaños, las pruebas de ADN con posibles madres, que luego resulta que salen negativos. Y poco a poco trabajando esa intensidad de búsqueda. Ahora pues sigo buscando igual, pero sin ese afán, esas ganas que tenía de hace 10 años. Entonces, pues bueno, es un proceso largo, pero bueno, siempre hay que estar ahí. Buenas, soy Vicente Martínez, soy nacido en la Clínica de la Salud el 14 de marzo del 72. Busco a mi madre biológica y gracias al ADN he descubierto una pista de una posible prima segunda mía en la zona de Tarragona. Por favor, si alguien sabe algo o me puede dar más información, que se ponga en contacto conmigo.